Buenas noches, amigos. Aquí empezamos. La bancada de Pachacutic rechaza que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, utilice a la Asamblea, a la justicia en estos momentos en la Asamblea cuando se encuentra en una crisis. Vamos a ver el reportaje. Las últimas acciones de la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, le han costado el rechazo de sus propios compañeros de bancada. No estamos de acuerdo que se pretenda poner medidas cautelares en hechos que necesitamos dar solución al interno de la Asamblea Nacional. Nosotros estamos de acuerdo en que se conforme la comisión. Pese a ello, dicen que mantendrán una reunión con Llori y los principales dirigentes de su organización política para encontrar una salida a la crisis. Hablar con la presidenta para que convoque una nueva sesión y se pueda conocer la denuncia a la presidenta que está aprobada en el CAL y las dos denuncias donde se han excusado los 7 asambleístas que conforman el CAL para que conozca el Pleno de la Asamblea Nacional. Y frente a los mecanismos que utiliza Llori, desde otras bancadas insisten en que la autoconvocatoria es por ahora la única solución. Insistiremos las veces que sea necesaria para hacer esta autoconvocatoria y que finalmente el Pleno de la Asamblea Nacional conozca lo que hace una semana estamos esperando, la denuncia que ya fue calificada por el Consejo de la Administración Legislativa en contra de la presidenta y que ella hábilmente la tiene guardada en su escritorio. Así que vamos nosotros a recoger hoy las firmas y vamos a ver quiénes son los que quieren que haya de una vez el respeto a la ley y la conformación de la comisión y quiénes se quedan protegiendo a la presidenta de la Asamblea. El BAN y Pachacutic ya han advertido que no darán sus firmas, pero nadie quiere responsabilizarse por el bloqueo que impide una verdadera producción legislativa. La responsabilidad no es de nuestra bancada. Los asambleístas de la bancada de UNED fueron los primeros en entorpecer el trabajo de la Asamblea Nacional. Y durante los próximos días otra denuncia recaerá sobre Llori, pero esta vez en la Comisión de Ética, por presuntamente haber gestionado cargos públicos. Y en medio de todo esto, la presidenta Guadalupe Llori, a través de los mensajes grabados que habitualmente envía a los medios de comunicación, dijo que ha hecho 2 consultas a la Procuraduría General del Estado. La ley establece que el trámite para destituir una autoridad es igual al trámite de destitución de un asambleísta. Por ello, no se puede conformar una comisión ad hoc pluripartidista sin que previamente exista la calificación de la solicitud de investigación por parte del órgano calificador. Ni la política, ni los políticos, ni sus votos están por encima de la ley. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Las estafas financieras proliferan en época de crisis y se profundizan con la informalidad laboral, señalan expertos en el tema. En promedio, quienes deciden ser parte de estas organizaciones ilegales pierden entre el 60 y el 80% de su patrimonio. Ocurrió en 2005 con el notario Cabrera, luego en 2016 el telar de la abundancia, 2021 Big Money, 2022 Inversors y la última conocida, Grupo Renacer. Los ejemplos de captadoras ilegales de dinero sobran en la historia reciente de nuestro país. Supuestos negocios que movieron y, ¿por qué no?, manejan aún millones de dólares. Para Sergio Toraza, experto financiero, hay 2 factores que impulsan este tipo de actividades al margen de la ley. Por un lado, la falta de oportunidades. Es decir, lo importante es conseguir recursos del modo que sea. Y eso combinado con un segundo factor, cuál es la ambición, cuál es ser angurriento, el obtener una ganancia enorme. El abogado Estefan Mora recuerda que la desesperación por invertir en estas captadoras ilegales de dinero, que generalmente ofrecen entre el 70 y 90% de rentabilidad, es tan grande que quienes deciden ser parte de estas organizaciones generalmente recurren a la usura o a la venta del escaso patrimonio que poseen. Y además de esto, corro peligro por el tema de que voy a estar debiendo a personas que obviamente son peligrosas para el tema de prestar dinero y además de eso invertir en una captadora de dinero en el que tal vez el mayor alto porcentaje es que no me vayan a devolver ese dinero. Mientras que el dinero que manejan estas captadoras ilegales resulta incalculable por las autoridades. Solo en el caso de la plataforma Big Money se cree que habría captado al menos 10 millones de dólares. Expertos en el tema opinan que sería mucho más.
Claro que sí, por supuesto, porque estamos hablando de que son los 10 millones que tal vez se tienen en cuenta de las personas que invirtieron, pero no tal vez del dinero que en sí ya manejaban. En este caso, obviamente, tomemos la referencia de Big Money. El delito de captación ilegal de dinero se configura cuando una persona organiza, desarrolla, promociona de forma pública o clandestina actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar dinero del público ilegalmente en forma habitual y masiva. Este ilícito es sancionado con cárcel de 5 a 7 años. Son muy pocas las denuncias que se presentan sobre este delito y de ellas apenas el 1% alcanzan sentencia. La responsabilidad es tanto del que promueve este tipo de esquemas como el que favorece. Joana Ramos, 24 horas. Y la policía antinarcóticos investiga si hay recursos del narcotráfico en las captadoras ilegales de dinero. Según el jefe de antinarcóticos, habrá novedades en los próximos días sobre los millonarios movimientos económicos de las organizaciones narcodelictivas. Tanto dinero moviéndose de forma tan próspera levanta sospechas. ¿Las captadoras de dinero solo movían billetes de procedencia legal? ¿O el narcotráfico también podría haber estado dentro? La policía de antinarcóticos dice que lo investiga. Activamente estamos investigando este tipo de actividades, pero déjeme decirle que es importante el trabajo que estamos realizando nosotros como Policía Nacional, precisamente para no solo afectar la parte operativa de las organizaciones, sino también el tema económico. En general, el jefe nacional de antinarcóticos asegura que sí están enfocados en los millonarios recursos económicos de estas organizaciones y que habrá novedades pronto. En los próximos días dar importantes resultados producto de investigaciones que han venido realizándose durante mucho tiempo. Y continúa hablando de recursos, pero del que necesitaban ellos para incinerar las 150 toneladas de droga que tienen embodegadas por falta de gestión y de dinero. Y como institución hemos gestionado la entrega de unos $70.000 con los cuales vamos a poder incinerar aproximadamente 100 toneladas de droga. Se refirió al robo de las 2.8 toneladas que se dio en Napo, precisamente en una de las bodegas de almacenamiento. Hay 3 detenidos e investigan si se trata de la misma organización a la que inicialmente se les decomisó la droga. Es una organización que estamos trabajando para identificarla. Al momento están detenidos 3 ciudadanos que fueron aprehendidos posterior al robo de la droga. En 2020 se decomisaron 128 toneladas de droga. En 2021, 210 toneladas. Y en los 4 primeros meses de este año ya van 72 toneladas decomisadas. 7 de ellas incautadas en la frontera. Según Ponce, el 53% de los 1.148 asesinatos ocurridos a nivel nacional tienen relación con droga. En el caso de Guayaquil, la cifra es más alta. El 78% de las 404 muertes violentas registradas en la ciudad tienen relación con droga. Dayana Monroy, 24 horas. Solo la Fuerza Terrestre tiene aproximadamente 35.000 miembros en el territorio nacional que están facultados para realizar controles fronterizos y de armas sin necesidad de estados de excepción. Especialistas consideran que el combate a la inseguridad requiere del involucramiento militar. Que están preparados para la guerra y que dentro de sus competencias constitucionales no está velar por la seguridad ciudadana. Ha quedado más que claro. Pero Fuerzas Armadas sí tiene competencia sobre el control de armas y el resguardo de las fronteras. Tareas en las que han quedado debiendo, dice el periodista Arturo Torres. Se nota claramente que es insuficiente porque el paradigma cambió. Somos un país de distribución de cocaína y eso implica que debemos cambiar la forma del control. Decomisos de droga en los puertos, armas de grueso calibre y explosivos en manos de peligrosos sicarios. Ambas cruzan fronteras, ambas circulan por el país casi sin problema. Entonces se requiere un cambio de perspectiva, dice Torres, para afianzar el trabajo de Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad. Es que la doctrina de Fuerzas Armadas es una doctrina desfasada. No tenemos problemas limítrofes, sí tenemos un problema con el crimen organizado. El papel de Fuerzas Armadas debe ser reformulado. Pues no toda la responsabilidad puede recaer sobre la Policía Nacional, agrega el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Para ellos realizar el control de armas no necesitan ningún estado de excepción. Tampoco necesitan estado de excepción
para custodiar nuestras fronteras, que es por donde estos materiales ilícitos ingresan. Dicho esto, el titular de esa comisión, Ramiro Narváez, toca un tema incómodo pero necesario, la depuración. Y es que dice, no son pocos los casos que permiten concluir que en las filas de la institución garante de la seguridad nacional hay infiltraciones. El radar en Montecristi, poco tiempo después de que se instalaron, el radar es destruido. Y la pregunta es, Carlos, ¿quién lo destruye? Los mismos que lo custodiaban. No hay otra opción. Permanentemente yo recibo a personal de la Policía Nacional, a personal de las Fuerzas Armadas. Y si no están depurados, ¿con quién estoy construyendo las leyes, Carlos? Con personas que podrían estar al servicio de instituciones de organizaciones delictivas. Y es que se trata de entender que Ecuador afronta nuevos escenarios de conflicto, que obligan a Fuerzas Armadas a tener claro que la guerra está dentro de las fronteras, que la policía ya no puede sola y que la ciudadanía aclama por un mayor compromiso de su parte. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La justicia estadounidense negó el pedido del ex contralor del correísmo, Carlos Pollitt, para reducir su fianza. Pollitt permanece bajo arresto desde el pasado 28 de marzo y afronta investigaciones por lavado de activos. Sobre el ex contralor pesa una sentencia de 6 años de prisión por concusión en Ecuador. Además, se fijó una reparación de $40,4 millones al Estado por su participación como pieza clave del caso Odebrecht. Más noticias con importantes anuncios. En Uruguay, el presidente Guillermo Lasso terminó su gira por ese país y la Argentina. Ya hay fecha para la apertura de una oficina de Mercado Libre en Ecuador y además el gobierno aspira a firmar al menos 20 acuerdos de libre comercio. Con su agenda en Uruguay, el presidente Guillermo Lasso concluyó la visita oficial a Argentina y Uruguay. Su última actividad en este país fue una reunión con su par, el presidente Luis Lacalle Pou. Yo creo que las economías de Uruguay y Ecuador son complementarias. Lo que produce Ecuador no lo produce Uruguay y viceversa. Por lo tanto, podemos exportar banano y podemos también comprar productos lácteos y carnes. Más temprano, al iniciar su agenda en la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, el presidente Lasso anunció que en los 4 años de su gobierno aspira a firmar al menos 20 acuerdos comerciales. Y nos hemos planteado suscribir acuerdos de libre comercio durante los 4 años de gobierno con al menos 20 tratados con países que representen una cantidad importante del producto global. Y en la misma línea de discurso que mantuvo con el presidente Fernández de Argentina, el primer mandatario ecuatoriano aseguró que se mantiene firme en el apoyo a este objetivo de integración regional. Y precisamente a través de la integración y el comercio, dar respuesta a lo que ciudadanos esperan de nosotros. Tras ello, se reunió con el empresario de Mercado Libre, Marcos Galperín. Esta empresa lleva en el mercado más de 33 años y abrirá en Ecuador. En junio de este año, los procesos que todavía estamos tramitando con el Banco Central para poder habilitar todo el sistema de pagos digitales y las inversiones y la generación de empleo que vamos a estar haciendo en el país. De esta manera se concretan importantes inversiones en el país. Nos sentimos invitados a invertir en Ecuador, a generar empleo en Ecuador. Así concluyó su 11º viaje el primer mandatario ecuatoriano. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Circula en redes sociales una prueba con el supuesto bajo octanaje de las gasolinas en nuestro país. En el sector automotor hay preocupación por el deterioro prematuro de motores producto de la baja calidad de los combustibles. Una publicación en redes sociales nos dejó la duda. Nos venden en Ecuador gasolina con menor octanaje que lo que se dice. La primera diferencia es el color, ¿no? A la par, algunos talleres automotrices especializados han realizado evaluaciones mecánicas sobre daños graves en autos de media y de alta gama. Se preguntan si hay un mayor deterioro en los motores. La respuesta es sí. Y la razón podría estar en la calidad de los combustibles. Cuando un motor pues está diseñado para durar, no sé, medio millón de kilómetros o
o por ahí, pues resulta que aquí duran muchísimo menos. Y es por eso, es por los golpes y por todo lo que se genera dentro del motor. Álvaro Espinosa lleva 20 años en el mercado y muestra su preocupación por algo que se ha vuelto recurrente, y es el daño en vehículos de gran exigencia. El bajo octanaje en las gasolinas sería una de las razones. El octanaje, para que la gente entienda, no es nada más que la resistencia del combustible a autoinflamarse bajo condiciones de presión. Una gasolina de alto octanaje soporta más presión, una gasolina de bajo octanaje soporta menos presión antes de autoinflamarse. Esa autoinflamación produce, en este caso el cascabeleo, hace que se dañen los cilindros y se rompan los pistones cuando es, lógicamente, en altas cantidades, ¿no? Existen algunas formas de medir el octanaje de la gasolina y las más seguras son caras. No obstante, otros análisis pueden llegar a la misma conclusión. En la Cámara de Distribuidores de Combustibles están conscientes que la calidad está venida a menos. Nuestra mejor gasolina en octanaje es de 92 octanos. Se está atentando por la vida útil del motor. De ahí la duda, ¿nos venden el octanaje correcto? Si es que nosotros tuviéramos la gasolina extra y super, como dicen, con el octanaje que se dice que deben tener o que tendrían, no tendríamos problema en utilizar super en vehículos, digamos extra, en vehículos incluso modernos. Así como el combustible tiene precios internacionales, asimismo la calidad debería ser a calidad internacional. Y eso no se está dando. Este rato están hablando de que van a ponerle más etanol para mejorarle el octanaje. Resta ver si el Estado cumple con la norma que está vigente. Pero la norma vigente en Ecuador está lejos de llegar a los estándares internacionales de protección para todos. Y ese es otro de los problemas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El director de la Agencia Nacional de Tránsito denuncia que 147 municipios del país realizan procesos irregulares de matriculación a vehículos incluso robados y clonados. Nuevamente la Agencia Nacional de Tránsito vuelve a hacer noticias sobre procesos irregulares que se han detectado. Esta vez el director de la entidad aseguró indignado que mediante una investigación han identificado que en 147 municipios y mancomunidades se están realizando procesos de matriculación de forma fraudulenta. Estamos yendo a suscribir este momento una resolución en donde se dispone a las máximas autoridades de estos municipios y de estas mancomunidades para que procedan con la anulación de los procesos de matriculación irregulares que se han venido dando en estos municipios. Los registros revelan que existen en el país más de 110.000 vehículos matriculados de forma irregular, que están evadiendo impuestos, multas y otros trámites desde hace varios años, y que esto ha generado un perjuicio de aproximadamente 50 millones de dólares al país. Saltándose los procesos más elementales, como el pago de las tasas. Pero no es todo. Dentro de estos registros hay más de 1.700 vehículos reportados como robados que se matricularon de forma irregular en estos últimos años. De estos 110.000 vehículos, muchos corresponden a vehículos clonados. Nos han estado clonando a nosotros durante muchos años. El director, en su afán de transparentar los procesos, aseguró que han detectado a 399 funcionarios de estos municipios y que trabajan en las dependencias de la ANT, que estarían tras estos hechos. Estamos presentando esta misma semana a la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones y se dé con los responsables de esto que no es de ahora. Algunos de estos municipios son Quinindé, Balsar, Muisne, Cumandá, Bucaya, Huachi, Mocache, Quinsaloma, Olmedo, San Vicente, Pedernales, Naranjal y El Tambo. Ciertos municipios del país cuyos parques automotores son en extremo pequeños, vienen matriculando casi el doble o el triple de su parque automotor. Hay ciertos usuarios de estos municipios que son capaces en un día de matricular lo que 4 centros de revisión técnica, o más bien dicho, de matriculación, pueden realizar en un régimen ordinario. El director aseguró que en estos días hará una depuración de personal en la ANT a nivel nacional para cortar de raíz estos procesos ilícitos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Se registró un reciente decomiso en la cárcel La Roca en Guayaquil como resultado del trabajo realizado por la Comisión de Pacificación. Se incautó armas de fuego, municiones, explosivos y herramientas. Que los trabajos constantes y humanitarios de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación que creó el gobierno ya han empezado a dar importantes resultados, aseguran sus miembros. Ha permitido
que algunos grupos de delincuencia organizada estén acercándose a las voluntades de pacificación. Así, en un operativo realizado el Viernes Santo en La Roca, cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, recientemente reactivada luego de 9 años de cierre con el traslado de 5 presos de alta peligrosidad. Tras la masacre en la cárcel de Turi, se pudieron retirar 3 pistolas, 48 cartuchos 9 milímetros, municiones explosivas, 6 teléfonos celulares, cables de USB, auriculares y herramientas como sierras y martillos. A la pregunta cómo es que llegan las armas, las municiones y las herramientas hasta los pabellones y las celdas. Ya en su informe de los primeros 3 meses de gestión entregado al régimen hace casi 15 días, la comisión había dado una respuesta conocida. La corrupción como violencia estructural coexiste en diferentes instituciones del Estado relacionadas directamente con la problemática carcelaria, como SNAI, policía y la función judicial. Y hay una intervención bastante clara de parte del SNAI para ir sacando a los funcionarios que se comprueba que son corruptos. En su avance en el acercamiento con las personas privadas de libertad, incluso obtuvieron nombres de policías que son brazo derecho de aquellos que supervisan lo que pasa en el litoral, refiriéndose a la penitenciaría. Son quienes aparentemente protegen a algunos de estos líderes. ¿Qué hemos hecho? Alertar para que las autoridades pertinentes inicien los procedimientos necesarios. Luisa María Heredia, 24 horas. Seguimos, amigos, les contamos. Un documento interno del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante reveló que esa casa de salud no tiene ni paracetamol. Las autoridades de salud reaccionan. Al respecto, hay consecuencias. Los directivos fueron desvinculados. La Subdirección de Especialidades Quirúrgicas del Hospital del Niño lo manifestó en un comunicado interno. Dentro de los medicamentos que entregó el familiar de un paciente, el paracetamol se encontraba vencido en marzo del 2022, por lo que el servicio de anestesia no recibirá medicación por parte de los familiares y que por ello suspenderían las cirugías. Ante esto, la Coordinación Zonal de Salud reaccionó. No se ha suspendido ni se suspenderán ningún tipo de intervención quirúrgica. Tuvimos un desfase de paracetamol. El Ministerio de Salud Pública ha decidido desvincular a las autoridades del hospital. Pero si bien se toman correctivos, el problema medular persiste. Mi nieta tiene 10 días y que le van a operar y no la operan porque dice que no hay medicamento. No hay clavos, dice. El abastecimiento en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, tanto en bodegas como en farmacias, bordea un 42% sobre medicinas y un 40% con respecto a insumos médicos. Este martes, por ejemplo, llegaron 1000 unidades de paracetamol que serviría para abastecer al hospital durante los próximos 30 días. Tuvimos acceso a las bodegas del hospital, llena de cartones de medicamentos e insumos, y también a la farmacia de consulta externa y emergencias. No podemos decir que no estamos abastecidos. ¿Es un problema de información o algo pasa en el proceso? Porque la medicina está en la farmacia, pero no llega a las manos del paciente. Insisto, tenemos que ver casa adentro qué es lo que está pasando. En esta casa de salud se atiende en promedio a 500 niños. Vanessa Robles, 24 horas.